Pichincha Universal, generando noticias. Queremos dar la más cordial bienvenida a la asesora del Ministerio del Ambiente. A ver, vamos acá nada más a tener los datos que nos tiene preparados la producción para la siguiente entrevista, que será sobre ciudades sostenibles, materia de experticia de la asesora de despacho del Ministerio del Ambiente, del Ministro del Ambiente, Karina Barrera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es esto de ciudades sostenibles? Lo que recordamos es este gran encuentro Hábitat que ocurrió en la ciudad de Quito y que un poco definía esa resiliencia que ya a continuación usted nos explicará con mayor detenimiento. De acuerdo. Bueno, esto está dentro del marco del acuerdo nacional que está implementando la Presidencia de la República. Nosotros, dentro del eje de desarrollo sostenible y cambio climático, se han implementado diferentes mesas de diálogo, con el propósito de que los actores del desarrollo involucrados en diferente problemática puedan establecer acuerdos y compromisos. Una de las mesas que se ha abierto en este eje es la Mesa de Ciudades Sostenibles. En este caso en particular, estamos atacando la problemática de la gestión de desechos. Sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 11, establece como meta para el año 2030 reducir el impacto ambiental per cápita a nivel mundial, ¿no?, relacionado a uso de energía y a generación de desechos. En nuestro país la problemática radica en que el 48% de los desechos que se generan a nivel nacional van a disponerse en botaderos de cielo abierto. Básicamente... ¿Cuánto es el porcentaje, nos recuerda? 48%. Pues es bastantísimo, es alarmante. Así es. O sea, solamente que ciudades como Quito, Guayaquil, tienen realmente rellenos sanitarios construidos bajo ciertos estándares técnicos. Sin embargo, estamos hablando de que 48% se dispone en botaderos de cielo abierto, y donde se queman los desechos, que son prácticas que ya no son aceptadas a nivel mundial. Básicamente la problemática es esa, más allá de hablar de las ciudades sostenibles, que son conceptos mucho más elevados, que estamos hablando de transporte seguro, de ciudades resilientes. Claro. Tenemos que empezar por el paso 1, ¿no? El paso 1 es arreglemos nuestro problema de desechos. En el marco del Acuerdo Nacional hemos tomado un piloto con la Mancomunidad de Santa Elena, Salinas y La Libertad, donde nuestra intención es montar un modelo y un estándar como estos. No sé si conocer de otras mancomunidades, asesora, en el sentido de, por ejemplo, me parecía que había 10 gobiernos locales entre la provincia de Los Ríos, Guayas, también Santa Elena, que hicieron un intento por mejorar sus sistemas de relleno sanitario o ir hacia una mejor política de lo que es recolección y disposición de los desechos, pero no quedó en nada, no lo han retomado. El tema de los desechos está dentro de las competencias descentralizadas de los diferentes GAT municipales, y al cambiar de autoridades esto es como transitorio. Creo que hoy dentro del Acuerdo Nacional estamos llamados a pensar en otras formas de gestionar los desechos. Por ejemplo, modelos de alianza público-privada que pueden ser más eficientes y no depender necesariamente de las condiciones políticas que puedan haber en un determinado momento. ¿Cómo operaría allí una alianza público-privada? Hoy existen algunas propuestas, de hecho hemos tenido algunas reuniones con alguna empresa que lo que propone es generar un parque de desechos, donde básicamente en vez de tener un relleno sanitario tengamos industrialización de desechos, donde el 95% de los desechos se aproveche y se genere además un espacio turístico, donde la gente pueda hacer educación ambiental, ir a se vuelve como un centro comercial grande, donde tengo además el procesamiento de desechos en línea con tecnología nueva, que permite además industrializar tanto los plásticos, las llantas y los otros desechos que pueden ser también sujetos de manufactura, y que la gente pueda mirar algunos ejemplos de estas prácticas. Hay propuestas como estas, donde básicamente la inversión es privada y se puede concesionar el servicio, o existen otras alternativas también, donde directamente hay una inversión pública y un aporte privado. Existen otros mecanismos. Lo que busca el Acuerdo Nacional es que nos pongamos a pensar fuera de lo que hemos pensado normalmente y los diferentes actores hagamos acuerdos. En el tema de manejo de desechos no es suficiente tener un relleno sanitario. Pensamos que hay que trabajar en educación ambiental, necesitamos formar líderes comunitarios en los barrios,
necesitamos establecer educación y además ordenanzas municipales para segregación en la fuente, porque a mí no sirve de nada tener el relleno sanitario si no hemos segregado todos nuestros desechos de las casas, se mezclan. Claro, además la reutilización, porque justamente esta política del relleno es buscar el siguiente espacio para convertirlo en relleno y mientras tanto seguimos acumulando más. Así es. Pero ir hacia ese salto cualitativo de la clasificación en la fuente y además la reutilización para el aprovechamiento. Esto es parte de la economía circular, por supuesto, es parte del compromiso que tiene el gobierno nacional y por eso lo ha puesto dentro de la agenda de diálogo. El cambio climático, que es el término de moda hoy, no resulta tan lejano, ¿no? Pensamos que está en Europa, pero está aquí, y está aquí tan simple como en el primer relleno sanitario, que podemos salir de la ciudad y mirar el relleno sanitario. Ese es un problema de cambio climático. Ante esta problemática hay una acción decisiva del gobierno para promover estas mesas de diálogo y ya no esperar que el Estado define qué se va a hacer, sino que los actores puedan hacer propuestas y compromisos que sean de seguimiento por parte del gobierno. Le interrumpí el tema de la mancomunidad de Santa Elena. Allí, como proyecto piloto, ¿qué van a experimentar? Bueno, ahí la primera cosa es que se reactivó la mancomunidad, porque como por temas políticos un día estamos de acuerdo y otro día no, entonces se reactivó con varios compromisos. La primera es el cierre técnico de los botaderos. Tienen el plazo de un mes que se cumple al final de agosto máximo, tener una hoja de ruta para ver cómo hacemos el cierre técnico. Tenemos varias oportunidades de proyectos para hacer la utilización de los desechos y además estamos generando el estándar que tiene que ser el primer piloto en implementarse. También se está trabajando en la normativa para eliminación de plásticos de un solo uso, que esa es el otro reto que tenemos como país, ¿no? Exactamente, pero entonces, como puede replicarse luego de que se convierta en una experiencia exitosa, lo importante es que lo sea, para que otros rincones del país puedan desarrollar la misma experiencia. Así es, estamos trabajando con ellos y posiblemente demos un salto un poco más ambicioso en trabajar con otros actores en otras regiones también. ¿Cuál sería el objetivo en primera instancia? Por ejemplo, ese tema plásticos, el manejo de incentivos, por ejemplo, como estos, premios verdes para las empresas, tengan buenas prácticas, el manejo con la economía popular y solidaria para hacer amigablemente sostenible sus emprendimientos. ¿Tienen esa estrategia ya delineada? Están por delinear en la mesa. La intención es que de este acuerdo salgan varios pactos. Nosotros como Ministerio del Ambiente hemos establecido algunas líneas de trabajo justamente en las áreas que menciona. Estamos trabajando en la educación ambiental, en el tema del manejo sostenible y del aprovechamiento de residuos, en las ordenanzas. Parte de que un Estado puede imponer, ¿no? Puedo decir, esta es la normativa. Otra cosa es que los actores la construyen. De eso se trata, integrarlos, ¿no? Sí, y el reto es que tengamos que ceder en muchos temas y que tengamos que conversar y acordar. Bueno, y por otra parte, incorporar otros actores como la academia, porque yo digo, no más plásticos, pero bueno, ¿qué propongo en lugar de los plásticos? Entonces, también con la academia para hacer investigación, con los emprendedores, se abre una puerta muy importante para la bioeconomía, que es otro de los temas que está posicionando el Ministerio del Ambiente, trabajar con fibras vegetales, productos de la biodiversidad, que van a generar una alternativa para los plásticos de un solo uso. Bueno, aunque para adaptación tecnológica y también del conocimiento que en otras partes del mundo ya se ha dado, hay muchas alternativas. Entonces, si es que, por ejemplo, el tema de las llantas, que pueden convertirse en pisos, en carreteras, en bloques, en adoquines, o sea, hay algunos elementos que ya se podrían utilizar. ¿Hay alguna estrategia en ese sentido, doctora? Sí. Estamos trabajando también en otra de las mesas, en lo que se llama economía circular. En el transcurso de este mes se va a firmar una propuesta con las diferentes, el sector privado, con el Ministerio de Producción, el Ministerio del Ambiente, para incorporar y promover estas prácticas entre el sector industrial. En el tema de plásticos, por ejemplo, hoy existe el impuesto redimible de las botellas, ¿no? Se paga 1 centavo por la devolución de cada una de las botellas. Sabemos que el Ecuador es un país que está procesando a nivel o reciclando a nivel internacional, incluso generando fundas plásticas o incrementando los porcentajes de material reciclado en las fundas. Y sale de otros materiales. Se está trabajando, por ejemplo, el acuerdo ministerial 142 que salió durante este año, en el mes de febrero, marzo más o menos,
promueve el uso de los aceites lubricantes que son desechados como nuevos aceites, nuevos productos, para que puedan ser reincorporados, no reincorporados, sino utilizados como un nuevo producto. Es decir, un producto que nace a través de la transformación de un desecho. Los propios palmicultores han hablado de que se puede generar estos otros biocombustibles con un apoyo del Estado. Ahora, el tema es cómo ir hacia lo que usted mencionaba hace un rato, una alianza público-privada que en efecto sea beneficiosa para el Estado, para la empresa privada, sin que, claro, se convierta en un negocio solamente para un tercero, evidentemente. Así es. Pero, ¿cómo llegar ya a ese nivel en el que, por ejemplo, en lugar de tanto explotar minas para hacer un bloque de cemento, digamos, un bloque de este material, puede hacerse de plástico? Me parece que ya había un par de experiencias en el Ecuador. La gente de Tetra Pak incluso. Está haciendo con Tetra Pak, se está trabajando también para hacer tableros de madera a partir de de plásticos similares a los tableros de madera. Para mesas, en lugar de las escuelitas, hay muchas escuelitas, sobre todo del oriente, que utilizan justamente tableros de plástico reciclado, sillas, en el tema de casas y construcciones también. Hay prácticas que el tema es que son aisladas. ¿Cómo masificarlas? Hoy la política pública de economía circular, que también se está desarrollando en conjunto con el Ministerio de la Producción, va a permitir que el reciclaje y todas estas actividades de economía circular se conviertan en política pública a nivel nacional. Ahora, el manejo de los alimentos, mejor dicho, la producción de alimentos, el manejo del agua, la cuestión del crecimiento, por ejemplo, del ganado vacuno, que usted sabe contamina el ambiente. ¿Cómo se está abordando esa temática también, que es bien delicada en el tema ambiental? Tenemos... en el caso del Ministerio del Ambiente, lleva un proyecto que se llama Pro Amazonía. Sí, se está trabajando en ganadería ambientalmente resiliente, en prácticas menos intrusivas, ecointensificación también, trabajando en ganadería sostenible. ¿Para qué necesitamos desbrozar más potreros? Claro, los páramos mismos que son destruidos. Justamente, es en educar, para que se utilicen los sitios que ya están definidos y que no se siga intensificando el uso de potreros. En tecnología, además, para incrementar la productividad del ganado, no necesariamente relacionado a nuevas áreas de pastoreo. ¿Hay aguas residuales, por ejemplo? ¿Se ha pensado en iniciar tratamientos de los ríos donde que van las aguas residuales? Porque eso también es algo que contamina y fuertemente, ¿no? Esta es otra problemática que definitivamente tenemos como deuda país, pero antes de trabajar en la eliminación o la descontaminación de los ríos, tenemos que trabajar en la fuente, ¿no? Si no tenemos sistemas de alcantarillado, si no tenemos todavía plantas de tratamiento a nivel de GATS municipales, no hemos superado el primer reto. No podemos limpiar si todavía seguimos contaminando. Entonces, es una prioridad del gobierno que las inversiones que se hagan a nivel de GATS municipales estén orientadas al saneamiento básico. ¿Y el uso de químicos en los cultivos? Se está abordando la temática también, imagino, en las mesas del acuerdo del diálogo nacional, ¿no? No necesariamente estamos trabajando en la mesa, pero sí en proyectos que maneja el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene suscripción a varios convenios internacionales y se han generado proyectos para el uso de químicos, para la revisión de los químicos orgánicos persistentes, para la revisión de los químicos en plaguicidas. Hay varios proyectos que el Ministerio lleva. Claro, porque recién nomás nos denunciaron acá que en algunas empresas se usa mucho químico y que no solo afecta el ambiente, sino a las propias personas. Esa contaminación tremenda, ¿no? Así es, así es. En realidad ese es un tema de acción conjunta entre los diferentes entes del Estado y además una conciencia de empresa, ¿no? Y el tema, en cambio, de las descargas en los ríos, en distintas fuentes de agua, que el propio presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Ray, ha denunciado como que el 56% de aguas residuales no son tratadas en el país. Así es. ¿En ese sentido alguna política definida ya? Sí, básicamente la CENAGUA también interviene dentro de nuestras mesas de diálogo nacional. Ellos tienen una mesa que se llama la Mesa de Agua Segura, y uno de los retos que tienen también es establecer estos sistemas de tratamiento. Como les decía, es una prioridad. El gobierno ha declarado como prioridad la instrumentación de los mecanismos de saneamiento. Creo que nuestro margen de acción es la Agenda 2030, ¿no? Hasta el 2030 el mundo tiene como objetivo haber resuelto esta temática. ¿Y ustedes van a iniciar un plan nacional de restauración forestal?
disponemos del proyecto de restauración forestal. forestal. También 95 millones dice que están destinados para eso. Se está trabajando en diferentes proyectos. Hemos tenido cooperación internacional. Bueno, ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, llegar al 2021 con 15.000 hectáreas reforestadas. Se está trabajando, el Ministerio del Ambiente tiene un proyecto dedicado 100% a esto. Y además, a través también de Proamazonía, ingresan nuevos recursos. Y un proyecto que se acaba de activar, de la KfW, que es REM, también orienta un porcentaje para la inversión en reforestación. Tenemos que establecer justamente estas prioridades y también el Ministerio del Ambiente lanzó este año el Plan Nacional de Reforestación. Esto fue en el mes de junio, si no estoy mal, y allí tenemos líneas muy claras para el tema de reforestación. Y lo que fue Sociobosque, lo que se le daba un fondo para que puedan preservar estos segmentos verdes. Sociobosque tiene 1.640.000 hectáreas bajo conservación. Se mantiene entonces. Se mantiene, seguimos trabajando en la línea de incentivos. Para nosotros eso es el principal incentivo que ha permitido que el Ecuador tenga los premios que pueda adquirir el tema de pago por resultados a nivel internacional, por reducción de la deforestación. Sociobosque, es una estrategia que ha dado un resultado tangible para el país. Y ahí que no se interrumpió los pagos porque en algún momento pasó. Que no se le pagaba, se ponían el grito al cielo a quienes estaban haciendo de guardianes de los bosques. Sí, bueno, resulta que tiene un financiamiento estatal, entonces en un tema de austeridad puede llegar a tener ciertos riesgos. Sin embargo, el presidente de la República ha priorizado estos sectores y aún hay inversión, pero el Ministerio del Ambiente hoy se encuentra dentro de sus proyectos estableciendo alternativas sostenibles para el financiamiento de Sociobosque. Entonces, con una austeridad, estamos trabajando en generar programas de responsabilidad socioambiental para que los empresarios también puedan aportar como compensación a sus impactos ambientales autorizados, incluso, que puedan compensar a través de estos programas. O sea, de pasivos ambientales que le llaman como... No necesariamente pasivos. Al instalar una industria sabemos que va a existir un impacto ambiental, entonces ese impacto ambiental que es conocido, permitido y autorizado puede ser compensado. Ahora, pero justamente para conectar un poquito con el tema de aguas residuales, precisamente que se hagan cargo del tratamiento de esas aguas que desechan sin el debido tratamiento, a las empresas se le está exigiendo un poco más, ¿o no? Las empresas, en el tema del control ambiental también está descentralizado, ¿no? Recordemos que el COTAD también le otorga las competencias sobre el control y las ordenanzas municipales en los diferentes sectores a los municipios. El Ministerio del Ambiente genera las regulaciones, las normas y a través del licenciamiento ambiental también hace el control del cumplimiento de los planes de manejo ambiental, pero eso también está delegado. El Ministerio del Ambiente tiene ciertas competencias, pero casi el 60% de las competencias están en los municipios. Pero reforzar las normas, hacer un poquito, no sé, más de exigencia para que los GATS se puedan asegurar de que, por ejemplo, las aguas de una fábrica, de los desechos que deberían tener una normativa, sea cumplida. Sí, esa es la intención. Pienso que también las herramientas que ha desarrollado el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, establece ya sistemas de monitoreo y además ciertas reglas y actividades de control y seguimiento que tienen que implementar los GATS y que va a permitir también fortalecer esos sistemas de control. Cuando hablábamos de los desechos sólidos, yo me quedé pensando si no se ha motivado a los GATS para que se creen estas empresas o procesadoras de desechos. Industrializadoras. Claro, me acordé yo de la procesadora de basura, que hubo un gran escándalo, inclusive usted, no sé si recuerda, en el municipio de Guayaquil, porque apenas el 6% de los desechos sólidos del país se reciclan. Así es. Y entonces, ¿se ha hecho algo para motivar a que los GATS asuman esta responsabilidad? Se puede producir un montón de cosas. Hoy ese es el reto en el Acuerdo Nacional. O sea, prácticamente una de las consecuencias que vamos a tener después de tener sistemas de segregación y de control adecuado va a ser empezar a aprovechar correctamente los residuos. Ya. Qué bien, bueno, qué interesante el tema. Siempre. Y hay que estar pendientes entonces de esta gestión en la que tenemos que estar involucrados todos. Así es un tema de acción colectiva. El ambiente colectiva. nos corresponde y es de todos. Así es. Y si no lo cuidamos, pues la humanidad es la que está en peligro. Hasta el 2050 a lo mejor ya no subsistimos como especie. No, esperemos que no sea así, tenemos que actuar ahora. Hay que ser responsables. Parecería que hay un poco más de conciencia, además a nivel de las naciones. En los niños están creciendo también. Generaciones. Sí, con otra mentalidad. Eso es de mucho aliento y esperanza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Karina Barrera, asesora de despacho del Ministerio del Ambiente.
Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.